Hay algo oscuro en la red social que todos conocemos. Algo que se esconde entre los hashtags y los seguidores, una historia que no es un simple rumor. La mayoría de nosotros usamos Twitter para compartir fotos, noticias, memes y momentos simples de la vida cotidiana, sin saber que, a veces, cada clic, cada mensaje enviado, puede abrir una puerta a algo que debería permanecer cerrado. Esta es una historia real, o al menos, así la contaré. Déjame contarte lo que le ocurrió a Laura. Una historia que comenzó con un simple tweet y terminó convirtiéndose en una pesadilla que nunca debería haber ocurrido. Así que, si estás cómodo en tu habitación, con las luces apagadas y escuchando esto mientras te preguntas si estás seguro con tu móvil en la mano, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es algo que puedas olvidar fácilmente. Laura era una chica común, con un trabajo común y un día a día sencillo. Nada llamaba la atención en su rutina, salvo quizás su obsesión con Twitter. Para Laura, Twitter era como un diario público, una ventana donde podía expresarse sin temor a ser juzgada, sin filtro alguno. En su perfil tenía cientos de seguidores, interactuaba constantemente con ellos, y como era normal, pasaba horas navegando por esa red, buscando tendencias y sintiendo que, en algún punto, la red era parte de ella misma. Una noche, después de un largo día de trabajo, se encontraba en su sofá con una taza de café, revisando los tweets más recientes mientras el sonido de la televisión servía de fondo. Todo estaba bien, hasta que algo la llamó la atención. Fue un mensaje directo, una notificación repentina que apareció en su pantalla con un sonido agudo, el mismo sonido que hacía siempre cuando alguien le enviaba un DM. Al principio, no le prestó mucha atención, pero algo en su interior le hizo sentir ese pequeño hormigueo en la nuca, ese sentimiento instintivo de alerta. Al abrir el mensaje, se encontró con un texto corto, en letras simples, que solo contenía estas palabras. Te estoy observando. Laura frunció el ceño. No era una frase común en un mensaje directo. ¿Un fan con un poco de humor macabro? ¿Un troll buscando llamar su atención? Decidida a ignorar el mensaje, trató de continuar con su noche, pero algo dentro de ella persistió. Cerró la pantalla de su móvil con un movimiento casi automático, pero no pudo quitarse esa frase de la cabeza. Se fue a dormir ese día con una sensación extraña, como si algo estuviera al acecho en la penumbra de su habitación. El sueño fue inquieto, lleno de interrupciones y pequeños sobresaltos, pero lo que más la perturbó fue el momento en que despertó a las 3 de la madrugada, el típico momento en el que la mente se siente más vulnerable. Con un salto, comprobó su móvil de nuevo. No había nada extraño en su pantalla, pero esa sensación continuaba. Se sentó en la cama, intentando tranquilizarse, pero cuando miró hacia el rincón de su cuarto, sintió una presión en el pecho, como si algo la estuviera mirando. De vuelta a la luz del día, pensó que tal vez había estado imaginando cosas, que el estrés le estaba jugando malas pasadas. Twitter era, después de todo, una plataforma que podía ser un poco obsesiva. Se convenció de que nada extraño había ocurrido y continuó con su día habitual, hasta que volvió a abrir la aplicación para mirar un nuevo tweet por la tarde. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. El mismo nombre, el mismo mensaje directo. No recordaba haberlo leído antes. Abrió el mensaje con una mezcla de confusión y miedo, solo para leer las mismas palabras, ahora en letras más grandes, como si estuvieran impresas en su mente. Te estoy observando. Laura intentó bloquear al usuario, pero cada vez que lo intentaba, el mensaje reaparecía. El miedo creció, y con él la sensación de estar atrapada en un bucle que no podía controlar. Decidió que lo mejor sería borrar Twitter por completo, cerrar su perfil y olvidarse de todo, pero antes de hacerlo, navegó a través de los mensajes, buscando una pista que la llevara a identificar quién podía estar detrás de eso. Fue entonces cuando encontró algo que le heló la sangre. Una foto. No era una foto cualquiera. Era una foto de su propia calle, tomada desde una perspectiva que solo podría haber sido capturada con una cámara muy cerca de su ventana.
Laura no podía creerlo, un desconocido había estado observando su casa, o al menos eso parecía. Con el corazón latiéndole en la garganta, buscó más en el historial de mensajes. Cada foto era una instantánea inquietante, fotos de su coche estacionado afuera de su casa, fotos de su rutina diaria, de su trabajo, incluso de su reflejo en el espejo de su apartamento. Cada uno de estos mensajes le confirmaba algo que no podía ignorar, alguien la estaba siguiendo, alguien que podía estar muy cerca. El terror la consumió. Su respiración se aceleró, sus manos temblaban, y sintió como un frío le atravesaba el pecho. No podía entender cómo nadie había notado esto, cómo nadie la había advertido. Intentó contactar a la policía, pero su ansiedad era tan grande que apenas podía escribir las palabras que explicaran lo que ocurría. A partir de ese momento, Laura comenzó a vivir con los nervios a flor de piel. Cada vez que miraba su móvil, sentía esa presencia en la sombra, como si una mano invisible estuviera sobre su hombro. En la noche, oía crujidos, susurros, pero al mirar hacia la ventana, no encontraba nada más que la oscuridad. Cada vez que entraba a Twitter, sentía un mensaje esperándola, pero nunca lograba leerlo. Un día, después de unos días de estrés extremo, decidió borrar todo, su cuenta, su perfil, sus fotos, cualquier rastro en línea. Pensó que al hacerlo, se liberaría de la presencia que la acosaba. Pero al hacerlo, al cerrar su cuenta para siempre, algo apareció. Un último mensaje en la pantalla de su móvil, justo antes de cerrar la sesión. Ahora estamos conectados para siempre. Laura nunca fue vista de nuevo. Sus amigos la buscaron, trataron de llamarla, incluso la denunciaron como desaparecida, pero nunca encontraron una explicación. Y ahora, cada vez que abres Twitter, cada vez que te sientas a revisar un mensaje, cada vez que sientes una alerta en tu móvil, quizás sea un mensaje de ese extraño, de esa presencia que sigue ahí. Te está observando. Y ahora, eres tú quien debe preguntarse: ¿estás seguro de estar solo cuando miras tu pantalla? ¿Estás seguro de que nunca serás su próximo mensaje? Twitter es una de esas redes que todos usamos, ¿verdad? Un espacio donde compartimos momentos simples, fotografías, pensamientos y memes. Pero a veces, un simple clic puede abrir una puerta que nunca debería abrirse. Esta es una historia que comienza con un mensaje, uno solo, y termina con una pregunta que nunca dejarás de hacerte. ¿Qué pasa cuando te quedas con una puerta abierta en una red que nunca olvidó tu presencia? Martín era un hombre solitario. No tenía muchos amigos, y sus días giraban en torno a su rutina, el trabajo, su pequeño apartamento y su móvil. Twitter era su escape, un lugar donde podía perderse entre historias y tendencias, un espacio sin ruido, donde podía ser invisible. Todo estaba bien hasta esa noche en la que revisó su móvil y una notificación lo sacó de su estado de aburrimiento. Era un mensaje directo, de un usuario desconocido. Martín no recordaba haber visto ese nombre antes, pero lo abrió de inmediato. No tenía nada que perder. Al principio, no parecía algo extraño. Hola, Martín. ¿Te acuerdas de mí? Martín frunció el ceño. No tenía idea de qué podría significar eso. No conocía al remitente, pero algo en esas palabras le dio un mal presentimiento. Decidió responder, algo para salir de dudas. ¿Quién eres? Esperó unos segundos. El móvil volvió a vibrar. No hace falta que me recuerdes. Tú y yo ya nos conocemos. Nos vimos la última vez en tu última conexión. Al leer eso, Martín sintió un frío recorrer todo su cuerpo. Se quedó paralizado en el sofá. Su mente intentó encontrar alguna lógica, alguna manera de resolver ese misterio, pero no podía. Con manos temblorosas, intentó cerrar la conversación, bloquear al usuario, pero cuando fue a hacerlo, la aplicación se quedó congelada en pantalla. No podía. Los mensajes siguieron llegando, con una velocidad inquietante,
como si algo estuviera presionando el botón enviar sin descanso. Te he seguido durante años. Cada clic, cada momento, cada paso. Martín no podía respirar. Cerró el móvil con fuerza, temeroso de que el mensaje siguiera apareciendo. Quiso apagarlo, tirarlo, olvidarse de todo, pero su mente seguía girando. La sensación no se fue. Ese mismo día, comenzó a notar cosas extrañas. Pequeños detalles, su móvil sonaba en mitad de la noche, con vibraciones inexplicables. Veía notificaciones que nunca llegaban. Se sentía observado, pero no podía identificar nada fuera de lo común. Una noche, mientras preparaba su café, revisó Twitter por costumbre. Aún temeroso, sintió ese impulso de verificar mensajes, por si acaso. Su corazón le latió más rápido cuando vio un nuevo mensaje, enviado justo ese día. Nos veremos pronto. No cierres la cuenta. El aire le cortó por completo. Martín se sintió pequeño, vulnerable. Su garganta estaba seca. Decidió entrar a la configuración de Twitter para borrar su cuenta por completo, eliminar cualquier rastro de sí mismo, cualquier conexión. Con cada clic, sentía que algo lo miraba, algo oscuro. Sin embargo, antes de que pudiera confirmar su decisión, el móvil vibró de nuevo. Otra notificación, esta vez con una imagen. Al abrirla, sintió como si el mundo se le derrumbara. Era una foto de su ventana. Su propia ventana, tomada desde fuera, en el momento exacto en que él miraba hacia afuera esa misma noche. La foto era nítida, casi invasiva, y el sentimiento que le recorrió el cuerpo fue indescriptible. No era una foto común, había sido tomada desde un punto de vista cercano, desde un ángulo que no podía ser otra cosa que la presencia de alguien que había estado ahí, observando. Martín intentó cerrar el móvil, pero sus manos temblaban. No podía escapar de esa imagen, de ese sentimiento. El aire en la habitación se sentía más frío, como si el mundo estuviera encogiéndose a su alrededor. Corrió hacia la puerta, cerró las ventanas, pero ese miedo seguía ahí, pegado a él. Durante días, intentó no abrir Twitter, no mirar su móvil, como si pudiera borrar ese vínculo simplemente ignorando su existencia. Pero cada vez que intentaba dormir, sentía vibraciones, mensajes, y en su mente resonaba una sola frase. No cierres la cuenta. Una noche, mientras intentaba dormir, un sonido lo despertó. Un ruido de rasgadura, algo débil pero constante. No era una alarma, ni un coche en la calle, ni nada lógico. Se levantó, temeroso, y fue hacia la ventana para mirar. Nada. Todo estaba oscuro y en calma, pero su miedo persistía. Cerró las cortinas y regresó a la cama. Sin embargo, al mirar su móvil en la mesita de noche, vio algo que lo heló, una notificación de Twitter, enviada desde un usuario desconocido. Al abrirla, solo leyó una frase. Nos vemos mañana. El resto de la noche no durmió. A cada momento fue una mezcla de paranoia, miedo y dudas. Martín no podía comprender cómo había llegado a esto, pero algo dentro de él sabía que había abierto una puerta que no podía cerrar. La presencia seguía ahí, cada vez más cerca, cada vez más real. Twitter es, para muchos, solo una aplicación. Un lugar para compartir ideas, pensamientos y noticias. Pero a veces, detrás de una simple foto de perfil y un nombre desconocido, puede esconderse algo mucho más oscuro. Algo que no puedes borrar con un simple clic. Esto es lo que le ocurrió a Laura. Una historia que empezó con un simple mensaje y terminó con el eco de su respiración en la oscuridad. Laura había tenido un día pesado. Su rutina era simple: despertarse, trabajar, revisar sus redes sociales antes de acostarse y dormir. No tenía problemas, no tenía preocupaciones mayores. Era de esas personas que usaban Twitter para mantenerse informada,
para reírse con memes, para conectar con viejos amigos. Pero aquella noche, mientras se acomodaba en el sillón con su móvil y su café, algo la hizo detenerse. Recibió un mensaje directo en su bandeja de Twitter. No era algo que le ocurriera a menudo, pero al principio no le prestó mucha atención. Era un usuario con un nombre extraño, un nombre que no le sonaba para nada. Por un momento, pensó en ignorarlo, pero sintió una especie de impulso en su pecho que la obligó a abrirlo. El mensaje decía: "No estás sola, Laura". Al principio, pensó que era una broma. Su corazón aceleró, pero trató de calmarse. Debía ser un mensaje de un troll, alguien buscando llamar la atención con un mensaje misterioso. Con una sonrisa nerviosa, pensó en borrarlo y continuar con su noche, pero algo la detuvo. No pudo evitar responder. ¿De qué hablas? En cuestión de segundos, el móvil vibró de nuevo. Te he estado observando desde hace tiempo. No te asustes. Solo quiero que sepas que estoy cerca. Laura sintió como el aire le pesaba en el pecho. Su primera reacción fue bloquear al usuario, cerrar la aplicación y tratar de olvidar el mensaje, pero su corazón seguía latiendo fuerte. Se sentía observada, aunque no podía explicarse por qué. No podía. De alguna manera, la frase seguía resonando en su mente. Estoy cerca. Pasaron los días. Laura intentó convencerse de que era solo una coincidencia, una historia absurda para una mente cansada. Pero las noches se hicieron más inquietantes. Cada vez que miraba hacia el rincón de la habitación, sentía algo. No era un ruido, ni una sombra. Era una presencia, como si alguien estuviera parado ahí, solo observando. Intentó borrar el mensaje una y otra vez, pero cada vez que lo hacía, el miedo volvía, como si ese texto siguiera ahí, clavado en su mente. Una noche, mientras preparaba su cena, sintió su móvil vibrar en el bolsillo de su chaqueta. Era una notificación. Al abrirla, le heló la sangre. Era otro mensaje del mismo perfil desconocido. Mírate por la ventana. Laura no pudo evitar mirar hacia el vidrio. Lo hizo casi con miedo, como si estuviera huyendo de una presencia invisible. Al principio no vio nada, pero luego su corazón se detuvo por completo. Ahí estaba, en la sombra de la calle, una figura de pie, apenas visible entre la penumbra. Una figura que no podía identificar, que no podía entender. Estaba ahí, mirando. Su respiración se detuvo. Cerró la ventana de golpe y retrocedió unos pasos, con el corazón en un puño. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Quién era esa figura? ¿Y cómo sabía este desconocido tanto de ella? De repente, el móvil volvió a vibrar. Te dije que no estabas sola. Laura no podía dormir. Cada noche se sentía peor. El mensaje seguía ahí, y ahora la sensación de estar observada era constante. El temor había crecido, y ahora sentía que el malestar había salido de su mente y se había convertido en algo físico. Cada vez que cerraba los ojos, sentía ese peso, ese susurro en el aire. Pasaron semanas. Laura intentó ignorar todo, borrar cada rastro, pero cada vez que abría Twitter, sentía ese nudo en el estómago. Hasta que un día, en un impulso de desesperación, decidió visitar el perfil de ese usuario desconocido. Al principio no encontró nada. Su perfil era vacío, ninguna foto, ningún tuit, solo el nombre, una combinación de letras y números incomprensibles. Sin embargo, algo la llevó a investigar más. En ese momento, sintió que había una conexión entre ese nombre y algún recuerdo lejano. Comenzó a buscarlo en otros lugares, en redes, en historias antiguas. Lo que encontró le heló la sangre. No era un extraño. Había algo sobre ese nombre,
algo relacionado con un accidente ocurrido años atrás, algo oscuro y perturbador. No era solo un perfil vacío. Era una presencia real, un eco de algo que debería haber permanecido en el olvido. Con cada paso, el peso aumentaba. Laura no podía sacarse la sensación de encima, cada mensaje, cada frase, cada susurro, era como si estuviera atrapada en un bucle. Una presencia que no podía ignorar. Una noche, mientras intentaba cerrar el móvil, otra vibración le heló el corazón. Estás buscando respuestas, Laura. Pero a veces, las respuestas no son lo que esperas. Con un nudo en el estómago, miró la pantalla. La foto de su ventana volvió a aparecer en el mensaje. No era una casualidad. No era una coincidencia. Y ahora comprendió que ese desconocido no era solo un extraño. Era algo que había estado ahí todo el tiempo, observándola, acechándola, incluso antes de que lo conociera. Intentó cerrar la cuenta de Twitter, borrar todo, desconectarse del mundo, pero ya era tarde. El eco seguía ahí, un susurro en la oscuridad. Nos vemos pronto. Laura nunca volvió a dormir. Cada noche, en cada sombra, sentía que algo la miraba. Y nunca pudo escapar. Fin. Martín tenía un hábito. Cada noche, después de acostarse, revisaba Twitter durante unos minutos. No era algo extraordinario. Era su rutina para despejarse antes de dormir. Por lo general, solo veía noticias, memes y algunas discusiones de tendencia, pero esa noche algo captó su atención. Estaba navegando entre tweets cuando vio una publicación que parecía inocente, como cualquier otra. Haz clic en el enlace y mira lo que está pasando. Te aseguramos que no te arrepentirás. El enlace venía de una cuenta desconocida, con un nombre que Martín no reconoció. No era común que se sintiera atraído por estos mensajes, pero esa noche tenía curiosidad. El texto tenía algo extraño, algo que no pudo identificar. La intriga lo venció. Con un gesto casi automático, tocó el enlace. Al instante, su pantalla se llenó de un sitio web simple, con una imagen inquietante. Era una fotografía en blanco y negro de una casa. Martín no reconoció el lugar, pero sentía que había algo en la foto que lo perturbaba. Era como si la casa lo estuviera mirando, como si estuviera viva. El sitio era básico. No tenía anuncios, ni menús, ni nada más que un texto en la parte inferior de la pantalla. No puedes cerrar la puerta. No hasta que te respondas a ti mismo. Martín frunció el ceño. No entendía lo que el mensaje significaba. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido, pero se dijo a sí mismo que era solo una página sin sentido, algo creado para asustar. Aún así, su dedo tembló mientras intentaba cerrar la pestaña del navegador. Pero no podía. La pantalla se quedó fija en ese sitio. Cada intento de cerrar la pestaña fallaba. Trató de reiniciar el móvil, de apagarlo, de hacer cualquier cosa, pero el sitio seguía ahí, mirándolo con esa foto inquietante de la casa. Martín sintió el peso de una presencia. Algo en su pecho le decía que no estaba solo, que algo lo estaba mirando a través de esa pantalla. Un frío le recorrió la columna. De repente, una nueva imagen apareció en la pantalla. No era otra foto de la casa. Era un primer plano de un hombre. Estaba completamente oscuro, con los ojos abiertos, mirando directamente hacia la cámara. Era un rostro pálido, con una expresión neutra, pero lo que lo aterrorizó fue la ubicación de ese hombre. No era una foto cualquiera. Martín tuvo la sensación de que el rostro era su propio reflejo. Martín intentó apartar el móvil, pero su brazo estaba como pegado a la cama. No podía moverse. Su respiración se aceleró. El miedo se había apoderado de él. La pantalla volvió a mostrar un texto.
La puerta no se abrirá hasta que me escuches. En ese momento, escuchó algo. Un ruido muy leve, casi imperceptible, pero ahí estaba, un susurro. No podía identificar de dónde venía. Estaba solo en su habitación, pero sentía que ese sonido lo rodeaba. Martín intentó ignorarlo, cerrar los ojos, pero el sonido aumentó. Era como una voz, un susurro en otro idioma, apenas comprensible, como si intentara comunicarse con él. Y entonces lo entendió. Era su nombre. Martín. Martín. Se levantó de un salto, con el corazón en la garganta. Su respiración estaba fuera de control. Se dirigió hacia la luz, hacia el interruptor, y encendió toda la iluminación de su cuarto. El sonido desapareció. Pero algo no estaba bien. Martín miró su móvil, que seguía en la cama. Trató de abrir otra aplicación, cualquier cosa para salir de ese estado de terror, pero algo lo detuvo. La pantalla seguía mostrando ese sitio web, ese mismo texto. La puerta no se abrirá hasta que me escuches. Martín sintió que sus manos temblaban. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo la presión en el aire, el peso de lo inexplicable. Intentó buscar respuestas en internet, investigar algo sobre el enlace, pero sus dedos no respondían. Se quedó quieto, pensando, sintiendo que algo había cruzado un umbral invisible. Finalmente, en un impulso, tomó el móvil y lo apagó. Su corazón seguía latiendo fuerte. Trató de calmarse, pero no pudo evitar mirar hacia su ventana. No podía evitar sentir que algo lo observaba, que algo había cruzado ese espacio entre el enlace, la casa y su mente. Martín intentó convencerse de que lo había imaginado, de que era solo un susto, pero al final no pudo evitar cerrar todas sus cuentas de redes sociales. No abrió Twitter en días, y evitó cualquier enlace extraño, temeroso de que algo lo siguiera. Pero el miedo nunca se fue. Cada noche, sentía ese susurro otra vez. Martín. Martín. El eco nunca dejó de seguirlo. Y nunca cerró la puerta. Fin. Sofía tenía una pasión, la fotografía. No era profesional, pero amaba capturar cada momento importante en su vida con su cámara. Desde sus viajes hasta sus noches con amigos, cada foto era un recuerdo que compartía en sus redes. Twitter era su plataforma favorita, un lugar donde sus fotos tenían un lugar especial, donde sentía que podía conectar con el mundo a través de sus momentos. Una noche, después de un largo día de trabajo, salió con sus amigos a celebrar un cumpleaños. Estuvieron en un pequeño bar, riendo, bailando, disfrutando de la música. En un momento de alegría, mientras posaba con una sonrisa amplia y una bebida en la mano, su amigo Lucas tomó una foto de ella. Era una foto perfecta, natural y llena de luz. Sofía la miró y sonrió, feliz. Esta es para Twitter, dijo, con la emoción en el aire. Lucas subió la foto en un instante, con un pie de foto divertido. ¿Celebrando la vida? Cóctel destellos almohadilla happy vibes almohadilla friends forever almohadilla weekend goals. Sofía no lo pensó dos veces. Era una foto bonita, alegre. Estaba orgullosa de esa noche, de ese momento, y le gustó la idea de compartirlo con sus seguidores. Pero esa decisión cambió todo. Al día siguiente, mientras Sofía navegaba en Twitter, recibió un mensaje directo. Era una notificación de un usuario desconocido. La abrió con curiosidad, sin imaginar lo que encontraría. ¿Te divertiste anoche? Me gustó tu foto. Su estómago se contrajo. No le prestó mucha atención al principio, seguro era un seguidor más que la había reconocido en la foto. Sin embargo, algo en el tono de ese mensaje le pareció extraño. ¿Quién eres?, preguntó, casi por costumbre. Pasaron unos segundos. Otro mensaje llegó. No te preocupes.
Solo me gustó la foto. Te estoy mirando. El mundo se detuvo. Sofía sintió como si una sombra le atravesara el pecho. Se quedó mirando la pantalla de su móvil, sus manos temblando. Intentó cerrar la conversación, pero algo la detuvo. No podía. El miedo la envolvía. Intentó convencerse de que era solo un troll, alguien buscando llamar la atención con mensajes inquietantes. Decidió bloquear el perfil y olvidarse. Pero durante el resto del día, cada vez que miraba su teléfono, sentía un escalofrío en el cuerpo. Cuando llegó la noche, se preparó para dormir, pero no podía quitarse el mensaje de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, sentía algo, un peso, como si alguien estuviera ahí, justo detrás de ella. De repente, su móvil vibró. El mensaje no se había borrado. Era otro. Te dije que me gustó tu foto. La gente nunca es tan cuidadosa con lo que comparte. Ahora el miedo no era solo un presentimiento. Era real, tangible, una presencia que sentía en el aire. Sofía apagó el móvil y se arropó en la cama, intentando calmarse. Pero el malestar seguía ahí. A la mañana siguiente, decidió eliminar la foto. Pensó que todo se solucionaría si simplemente borraba su publicación, pero cuando intentó hacerlo, algo extraño ocurrió. No podía eliminarla. Cada vez que intentaba borrar el post, la aplicación fallaba. Cada vez que refrescaba su cuenta, el enlace seguía ahí, con ese mensaje, ese pie de foto alegre y aterrador. Se dirigió a sus ajustes de Twitter y probó cerrar la cuenta. Sin embargo, no podía. El móvil seguía enviándole notificaciones. No puedes borrarme, Sofía. El mensaje estaba ahí, claro y definitivo. Por algún motivo inexplicable, comenzó a buscar información sobre ese usuario. Cada pista la llevó a un vacío. No existía ningún perfil real con ese nombre. Buscó en redes, foros, en blogs, en cualquier cosa que pudiera arrojar alguna respuesta, pero no había nada. Solo ella, su foto y ese mensaje. Se sintió atrapada. La paranoia comenzó a apoderarse de ella. Sofía dejó de salir, comenzó a revisar cada rincón de su casa, cada sombra, cada reflejo. Cada vez que miraba el móvil, sentía el peso de una presencia invisible. Un miedo constante, como si alguien estuviera ahí, esperando que mirara. Fue entonces cuando decidió hacer algo extremo, un investigador privado. Si había algo raro, alguien podría rastrear ese perfil, ese enlace, esa presencia. Contrató a un experto que comenzó a buscar el origen de ese mensaje. Los días pasaron, y el investigador encontró algo perturbador. La foto de Sofía no solo había sido capturada y subida, sino que había sido localizada en un servidor privado. Lo que parecía una foto inocente había sido rastreada, modificada, utilizada como una especie de señuelo digital. El investigador no pudo decir mucho más. Cada pista conducía a un vacío, como si aquel mensaje proveniera de una dimensión más oscura, como si la tecnología misma tuviera un agujero inexplicable. Sofía nunca se sintió a salvo después de aquello. Intentó cambiar su número, eliminar sus redes, borrar todo rastro de sí misma en Internet. Sin embargo, algo seguía ahí. Cada noche, cuando cerraba los ojos, sentía ese susurro en la oscuridad. Te dije que me gustó tu foto. El miedo nunca la abandonó. Las fotos ya no tenían el mismo significado para ella. Cada imagen compartida parecía una trampa, un enlace hacia lo desconocido. Y así continuó, viviendo con el peso de saber que algo siempre la observaba, algo que no podía borrar, algo que había comenzado con un simple clic. Andrés no era una persona supersticiosa. Tenía 31 años, un trabajo estable y una vida normal.
Su rutina era simple: se despertaba, trabajaba, revisaba su Twitter a la hora del café y volvía a casa para pasar las noches leyendo o viendo alguna serie. No le temía a los mensajes, ni a las redes. Todo parecía una zona segura, un espacio sin sorpresas. Hasta esa noche. Estaba en casa, con las luces apagadas, como solía estar mientras veía un documental. Era tarde, pero no sentía sueño. Tomó su móvil para revisar su cuenta de Twitter y notó que tenía una notificación de un usuario desconocido. No era común que recibiera mensajes de desconocidos, pero algo en su estómago le advirtió que no era algo banal. El nombre era extraño: @silencioeterna. Andrés se detuvo un momento. Dudó. Trató de ignorar el mensaje, pero algo en su interior lo impulsó a abrirlo. ¿Alguna vez has experimentado el silencio? No el que viene cuando apagas la televisión, sino el otro. El que viene cuando todo se detiene. Andrés leyó el mensaje una y otra vez. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Era un mensaje extraño, perturbador. No entendía lo que significaba, pero no podía sacarse esa frase de la cabeza: el silencio. Rápidamente intentó borrar el mensaje, pero algo extraño ocurrió. No podía cerrar la conversación. Su dedo tembló mientras intentaba hacerlo, pero el móvil no respondía. El silencio te está esperando. Andrés sintió un frío recorrer su cuerpo. No podía cerrar la aplicación. No podía hacer nada. De repente, el móvil vibró de nuevo, como una advertencia. La pantalla cambió. No era otro mensaje. Era una transmisión en vivo. Andrés se quedó paralizado. En la pantalla de su móvil se veía una habitación oscura, una habitación con paredes de piedra desgastada y una luz tenue que apenas iluminaba una silla. En la silla, sentado, había una figura de espaldas. No podía ver su rostro, pero podía sentir una presencia. Y entonces, la voz sonó de nuevo, como un susurro. Escúchame bien. No puedes escapar del silencio. Cada vez que elijas mirar hacia afuera, te acercarás más a él. Andrés sintió que su respiración se cortaba. Cerró la aplicación, intentando recuperar el control, pero su cuerpo no le respondía. El frío seguía ahí, en su pecho, y sentía una presión creciente. Trató de no darle más vueltas. Cerró el móvil y dejó de lado todo para tratar de dormir. Pero esa noche, no podía cerrar los ojos. El mensaje seguía ahí, como un eco. El silencio está esperando. De repente, escuchó un ruido. Un sonido leve, pero lo suficiente para hacerle saltar de la cama. Pensó que tal vez era una ventana o una corriente de aire, pero no. Era algo más. Se levantó para revisar su casa, con el móvil en la mano, cada rincón de cada cuarto, cada sombra, cada sonido. No había nada, solo el sonido de su respiración, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Sin embargo, algo seguía ahí, en el aire, como un susurro. Al revisar su móvil, sintió un impulso terrible: tenía que abrir Twitter de nuevo. No sabía por qué, pero lo hizo. La notificación seguía ahí. ¿Te sientes solo, Andrés? No puedes huir de lo desconocido. El frío lo paralizó. Se sentó en el sofá, el móvil en la mano, y miró las esquinas de la habitación con desconfianza. Su mente estaba en ese silencio, en lo que significaba. Se levantó de golpe, encendió todas las luces de la casa, trató de convencerse de que no pasaba nada. Pero el sentimiento no desaparecía. Su estómago seguía nudo. Se dirigió al baño, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. En ese momento, un sonido diferente lo sacudió. Un susurro, casi imperceptible, pero claro. Detrás de ti.
Andrés se giró rápidamente, su corazón explotando en su pecho. No había nadie. Solo él, reflejado en el espejo, con los ojos bien abiertos. Sintió algo en el aire, un peso. No era su mente, era una presencia. La sangre le palpitaba en las venas, sus manos temblaban. El silencio lo había encontrado. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y desesperanza. Andrés intentó ignorar todo, borrar los mensajes, cambiar su rutina, incluso eliminar su cuenta de Twitter. Sin embargo, cada noche, cada vez que el silencio de su casa lo envolvía, sentía ese eco de nuevo. En sus sueños, escuchaba esa frase. No puedes escapar del silencio. El miedo lo debilitó. A partir de entonces, comenzó a evitar la noche, el silencio, cualquier momento donde estuviera solo con su mente. Pero el silencio seguía ahí, esperándolo. Nunca se fue. Y Andrés nunca tuvo la tranquilidad de volver a confiar en su propio espacio. Laura tenía un pequeño vicio, cada noche, antes de acostarse, revisaba Twitter. No por nada en especial, solo para pasar el rato, leer noticias y mirar memes hasta que el sueño la venciera. Una rutina sin peligro, eso pensaba ella. Sin embargo, aquella noche, mientras revisaba su timeline, algo le llamó la atención. No era un tuit común. No era un meme divertido ni una foto de comida. Era una publicación de una cuenta desconocida, un nombre que nunca había visto antes. @sombras en redes. Solo había un mensaje. Laura, no estás sola aquí. Su pulso se detuvo por un segundo. Se quedó mirando el móvil, el corazón latiendo a un ritmo diferente. No podía creer lo que veía. A veces los bots enviaban mensajes automáticos, cuentas sin importancia que intentaban llamar la atención de alguien con frases incomprensibles. Laura intentó ignorarlo, pero algo le decía que ese mensaje era diferente. Con el dedo tembloroso, hizo clic en el perfil. La cuenta era extraña. Tenía solo 23 seguidores, y el contenido no tenía mucho sentido, fotos borrosas, capturas de otros tweets, mensajes que no se podían leer. Cada foto tenía un aire inquietante, como si intentaran contar una historia sin ser claras del todo. Laura sintió un escalofrío. Decidió salir de ahí, cerrar Twitter y acostarse. Pero justo antes de hacerlo, algo capturó su atención, una foto en particular. Era una foto borrosa, tomada de noche, pero con una silueta. Una figura. Laura se inclinó hacia adelante, el móvil pegado a su cara. Estaba segura de que había algo en esa foto, una sombra que se movía. De repente, su móvil vibró. Mírame. El aire se le escapó. Laura no podía respirar. Se quedó mirando la pantalla, con el corazón retumbando. Trató de convencerse de que era solo un mensaje aleatorio, que debía ignorarlo. Intentó cerrar la aplicación, pero no podía. Algo estaba bloqueando sus dedos. Mírame. Cada vez más asustada, Laura apagó el móvil y se levantó de la cama. Trató de distraerse, preparar un vaso de agua, escuchar música, pero sentía algo en el aire, una presencia. Algo frío, algo que no debería estar ahí. Y entonces lo vio. En el reflejo de la ventana, detrás de ella, una sombra se movía. No fue un pensamiento. Fue real. Laura giró el cuerpo de golpe, su corazón a punto de salir por su garganta. No había nada en la habitación. Todo estaba en orden. Sin embargo, ese sentimiento permaneció, alguien la observaba. La siguiente noche intentó no pensar en ello. Trató de ignorar todo, borrar esos mensajes de su mente, convencerse de que era solo una coincidencia, un susto. Sin embargo, a la misma hora, cuando se acostó, su móvil volvió a vibrar.
Abrió un ojo, sintiéndose expuesta, y vio otro mensaje. Te estoy mirando, Laura. Ahora el miedo era real. Estaba despierta, con el corazón acelerado, el aire pesado. Laura intentó borrar la aplicación, reiniciar el móvil, hacer cualquier cosa para que ese mensaje desapareciera, pero no podía. Su mano temblaba. De repente, comenzó a mirar el perfil de nuevo, incapaz de evitarlo. Cada foto, cada tuit, tenía ese aire extraño, ese sentimiento de estar siendo observado. Miró un par de fotos más y entonces notó algo. En todas, había una sombra similar. Una silueta, casi imperceptible, al borde de la oscuridad. Su pulso se aceleró aún más. La sombra estaba en todos los lugares donde miraba. Laura cerró la aplicación de golpe y apagó el móvil, el miedo completamente apoderándose de ella. Se sentó en la cama, temerosa, tratando de pensar en algo, de distraer su mente. Pero algo estaba ahí. Un sonido. Un ruido leve que provenía del pasillo. Laura contuvo la respiración. Se quedó sentada, paralizada, con cada músculo tenso. Se quedó escuchando ese sonido, ese crujido, ese movimiento. Intentó convencerse de que era su mente. Sin embargo, el sonido se hizo más claro. Era una respiración. No era su respiración. Era algo más, un sonido bajo, grave, cercano. Y luego, un paso. El sonido de un pie contra el suelo. Laura sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. Sus manos temblaban. Intentó encender la luz, pero el interruptor no respondía. El aire en su pecho seguía pesado. El ruido se hizo más fuerte. Estaba en el umbral de la puerta de su habitación. No pudo evitarlo, miró hacia el pasillo. Allí, en la oscuridad, algo se movió. Una sombra, un contorno, algo indescriptible. El miedo la paralizó. No podía moverse. No podía gritar. Entonces se escuchó una voz. Te dije que me miraras. Laura cerró los ojos con todas sus fuerzas. No podía enfrentar aquello, no podía ver más. Intentó bloquearlo con su mente, ignorar el sonido, ignorar el peso, hasta que todo volvió a la calma. Cuando abrió los ojos de nuevo, el ruido había desaparecido. El pasillo estaba vacío. Laura encendió la luz, temerosa, casi incrédula. Se sentó en el borde de la cama, con la mente aún atrapada en el miedo. Intentó borrar todo. Cerrar las redes, el móvil, todo lo que pudiera ayudarla a estar tranquila. Pero no funcionó. Cada noche, cada vez que apagaba la luz y se acostaba, sentía lo mismo. El silencio. La presencia. El perfil en la sombra. Y Laura nunca volvió a estar tranquila.